Era una aldea donde cada día todos salían a trabajar, donde las familias vivían en carpas y cada carpa tenía un secreto, tenía una semilla, tenía una historia. La historia esta vez se enfocaba en la familia 5. La vamos a llamar por número, pero también le vamos a poner apellido. La familia Roku de la carpa número 5 era una familia constituida por esposo, esposa y dos hijos varones. Dos hijos que se encontraban en edad de adolescencia, ya entraban en los retos que le sobrevendrían debido a su edad y debido a las costumbres en aquella tribu, donde deberían salir a cazar una fiera del bosque para consagrarse como hombre de aquella tribu. Aquellos hijos habían sido criados, pero había un detalle, había un favorito de la madre y un favorito del padre. El padre había elegido a el mayor y la madre había elegido el menor. Entonces, esto creó un ambiente de competitividad, pero no una competitividad sana, sino algo que ya estaba siendo un poco dañino. Una competitividad que estaba creando envidia, creando resentimiento entre aquella familia, entre aquellos hijos. El padre anciano de aquella tribu le tocaba hacer un acto de consagración para todos los jóvenes que lograran cumplir el objetivo de aquel día. Era un día fuera de lo habitual, un día que rompía con esquemas tradicionales de trabajo, un día distinto en aquella región. Entonces, el hijo mayor, el favorito del padre, se dispone a alistarse para salir al monte. El hijo menor, el favorito de la madre, en cambio, habla con su madre le da un beso. El padre, ya avanzado en edad, carecía de visión y estaba en la carpa aún alistándose para la presentación que debía hacer. Pero entonces decide por un momento salir y apartarse a solas. Los hijos, el mayor sale al monte, el menor aguarda con la madre todavía. Entonces hay un hombre de otra cabaña, de otra de aquellas casas que miraba al anciano con ojos de competencia no sana, sabiendo que se encontraba en la carpa, pensando que aún no había salido. Aquel hombre entra en aquella carpa oscuras, llena de diferentes trofeos, de cabezas de animales, de muchos eh, collares, cuerdas recogidas con conchas en del mar, y muchas cosas de sus costumbres. Sin embargo, entonces busca al anciano, pero todo estaba muy oscuro. Sabía que para alcanzar lo que él quería, que era el liderazgo de aquella tribu, necesitaba vencer al menos dos obstáculos, el anciano y el hijo mayor, porque el menor aún más apegado a la madre era incluso más moldeable, quizás no era necesario eliminarlo. Aquel hombre decidido a cumplir su objetivo tenía un cuchillo hecho de piedra entre las manos. Entonces se abre la puerta de la carpa por donde él había entrado y aparece un varón con una bestia sobre sus hombros. El hombre, sabiendo que era el hijo mayor, lo acuchilla por un costado
y lo deja caer al suelo, cayendo sobre él la bestia que traía consigo. Sabiendo que había cumplido uno de sus objetivos, entonces se dirige hacia donde estaba el anciano. Pero para su sorpresa, el anciano no se encontraba allí. Había salido por la puerta de atrás. Al intentar seguir el camino que el anciano había tomado, no se da cuenta que había una trampa de hilo en el piso. Y al tocar aquel cordel, una flecha se dispara atravesando su pecho, cayendo sobre su espalda, y con el sonido, unas telas y pieles que habían colgadas caen sobre su rostro. La madre de aquella familia número 5 entra a la cabaña para hablar con su esposo, y para su sorpresa se encuentra un hijo con una bestia sobre él y una persona anciana, quien pensó ella que era su esposo, que estaba con una piel sobre su rostro. Cuando quita la bestia de encima de su hijo, se da cuenta de que no era el mayor, era el menor a quien tanto amaba. Estaba inconsciente, había perdido sangre. Ella comienza a dar gritos pensando que su esposo y su hijo menor habían muerto. Entonces su esposo, al escuchar los gritos, corre y entra por la puerta de atrás de la cabaña y ve a su esposa, a un hijo con una bestia de un costado y a un hombre anciano con un rostro cubierto. Se da cuenta y piensa que era su hijo el mayor quien había fallecido. Este hombre da gritos, la esposa se sorprende, ambos por un momento se abrazan y lloran, confundidos por la situación. Entonces entra el hijo mayor, viendo todo el suceso, carga a su hermano y lo lleva corriendo hacia la fuente de agua. Le echa agua en el rostro y se da cuenta de que éste aún vive. Entonces se apresura a vendar la herida y a ponerlo horizontal en posición de reposo para que no le duela, para pensar entonces en una recuperación. Todo por un momento era un caos aquel día, pero el amor había hecho de las suyas una vez más. Los hermanos habían coincidido en el monte, el hermano mayor había casado, pero decidió darle la presa al menor para que contentara a su padre, porque sabía que el amor del padre estaba más con él que con su hermano. El hermano menor, en cambio, le dijo: ves con madre, ella quiere hacer un caldo de gallina para la comida de hoy. Ayúdala, porque sé que el corazón de ella está conmigo. Así ambos nos acercaremos distintamente a nuestros padres, para que ellos se acerquen a nosotros, para unir nuestra familia. Había otro eslabón. El eslabón era aquel anciano que había roto las leyes de aquella tribu, queriendo asesinar al anciano real de la tribu. Pero todo estaba bajo control. El anciano de aquella tribu había renegado de sus costumbres y de las creencias que tenían los demás, porque había hallado fe en Dios. Y se había alejado solo al monte en la mañana ese día para hablar con Dios, para pedirle guianza y sabiduría, para presentarlo a su familia, para que él sea quien habitase en medio de aquella cabaña.
y de aquella tribu. Entonces, aquella decisión quizás había salvado su vida. Y aunque todo parecía un caos, todo estaba bajo control. El hermano menor mejoró con el tiempo. El día continuó con los sucesos que debían ocurrir. Aquel hombre que había traicionado había recibido juicio divino y la familia se unió mucho más. Entendió el amor que los hijos querían implantar y la fe que el padre había decidido creer. Hoy, esa familia ha cimentado y ha sido un ejemplo nuevamente para aquella tribu, quienes dejaron de creer en dioses paganos para comenzar a creer en un único Dios, en Jehová. Cuando está el amor en medio, cuando Dios está en medio, no importa las dificultades, no importa las situaciones, no importa qué tanto caos haya o qué tan difícil te pueda parecer. Yo te digo algo, no es el final. Este es el título sobre el cual hoy queríamos reflexionar. No es el final. Aunque haya enfermos, aunque haya robos, aunque haya traiciones, aunque hayan mentiras, engaño, aunque haya situaciones de escasez, aunque haya confusión, no es el final. Dios está orando y Dios siempre obra para bien. Así como terminó esta historia, terminará tu caso, terminará tu vida. Se enderezarán los caminos que muchos declaran como caminos torcidos que nunca se pueden enderezar. Dios todo lo puede hacer. Y Dios te ha señalado para reconducirte, para decirte hoy que no es el final. Te bendigo en el nombre todopoderoso de Jesús de Nazaret. Amén.